por estar conectados en nuestro devocional y bueno, declaramos en este tiempo esa palabra que nos bendice todos los días, como dice Lady, es un tiempo donde tenemos que darle gracias a Dios por todas las cosas que pasan, darle gracias a Dios por un nuevo amanecer, darle gracias a Dios por una nueva temporada por toda circunstancia. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Darwin, bendiciones. Ser agradecidos con Dios. Numeral agradecidos con Dios por todo, cuando el Señor trae esa bendición sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu salud. Yo sé que Dios, aunque haya una pérdida, siempre, a veces no entendemos esto, pero Dios tiene un plan, aún en las pérdidas. Dios tiene un plan aún. Cuando sentimos un dolor, cuando alguien parte, cuando alguien deja la silla vacía, cuando se va alguien de tu empresa, todas estas cosas que pueden pasar. La palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Lo importante es que, mira, estaba pensando, Lady, de todo lo que pasa alrededor del mundo, las guerras que están pasando. Y le decía en estos días a alguien, lo que está escrito, está escrito. Lo que está escrito. Y hay cosas que están escritas que no podemos orar para que Dios fortalezca nuestra vida, la vida de muchas personas, que podamos pasar esos procesos. Pero hay algo que está escrito y de ahí no se puede mover. Y mirando todo lo que pasa en las naciones, lo que pasa en Israel, con Palestina, lo que pasa en Ucrania, con Rusia, lo que está sucediendo en Colombia. Y, y uno mira los medios, las redes, y hay una ofensa tan grande, hay una ofensa ahora que entramos en la parte política en nuestro país, las ofensas, y el uno habla del otro, y el otro se ofende, y el otro dice, yo soy mejor y voy por ti. Y entonces uno ve todos estos comentarios y uno dice, realmente la gente está ofendida. Y las ofensas, mira, que yo siempre he dicho esto, que las ofensas de gente desconocida, nosotros, o sea, tú y yo, la podemos soportar. O sea, podemos soportar las ofensas de gente desconocida. Usted la puede soportar. Usted puede decir, bueno, yo soporto, pero de los íntimos, de los que están al lado tuyo, eso te atrapa a ti. O sea, uno soporta la ofensa de una persona que uno no conozca, pero de los íntimos, eso lo atrapa a uno. Entonces, porque el que te conoce íntimamente te puede herir íntimamente. Y cuando yo veo en la palabra, Jesús caminaba con sus discípulos. El que lo hirió a Jesús íntimamente fue Judas, que caminaba con el Señor. Bueno, ayer hablábamos de Pedro, de los discípulos, porque el que más te conoce puede ser el que más te traiciona, el que más te conoce. Entonces vemos hoy en los medios la venganza, más la venganza a través de una ofensa. Y hay gente que dice, en el camino nos encontramos. Hay gente que anda ofendida. Y creo que lo que estamos viendo en todo el mundo, en los medios, en las redes, de gente muy ofendida que le hace la guerra al fulano, le hace la guerra al otro, le hace la guerra a la otra. Y constantemente. Y yo creo que este día que el Señor ha creado, hoy, tú puedes decir conmigo, me gozaré en él. Amén. Tú puedes decir, me gozaré en él. O sea, este es el día de las bendiciones de Dios. Diga conmigo, me sorprenderán muchas bendiciones. Diga conmigo, hoy me preparo para recibir cosas buenas de Dios. Y diga conmigo, hecho está por el poder de la palabra. Entonces, nos preparamos para eso, para recibir cosas buenas. Y, y pensaba en Lucas 17, Lady, Lucas 17:1. ¿Cómo, cómo pensaba ayer tratar, y creo que hoy vamos a aprender algo. Y las personas que me están escuchando,
Préstame tus oídos mientras estás ahí en tu oficina, mientras vas de camino. Veo aquí personas que van en Transmilenio, en su auto, que ya llegaron al lugar de trabajo, que están trabajando en sus casas, pero que toman este espacio para poder escuchar una palabra. Y sé que la palabra jamás, jamás volverá vacía, porque la palabra cumple un plan en tu vida y en mi vida, en todos los que nos escuchan, ese plan. Y vas a aprender algo hoy. Lucas 17:1. ¿Qué le dice Jesús a los discípulos? Amén. Dijo Jesús a los discípulos, imposible es que no venga tropiezos, mas hay de aquel porque viniere. Mejor le Amén. fuera solamente ese paso. Sí, solamente ese, gracias. Luego, Vale. entonces Jesús le dice a los discípulos, Lady, y para todos. O sea, en pocas palabras Jesús dice, los tropiezos son inevitables. O sea, en pocas palabras, los tropiezos son inevitables. Pero Jesús dice, pero hay de aquel que los ocasiona. O sea, los tropiezos son inevitables. Las circunstancias a veces en la vida. Pero Jesús dice, hay de aquel que los ocasiona. Ahora, tú puedes decir, a mí me han ofendido de una manera cruel, pastor. A mí me han ofendido de una manera que jamás pensé que eso me iba a ocurrir. Y tú puedes decir, pero es imposible. O sea, es imposible que eso no te ocurra cuando lo dijo Jesús. Así que en el momento que te pueden haber ofendido, no te ocurrió nada que el Señor no haya predicho. Y en el momento que lo ofenden a uno, eh, es que el Señor Jesús lo dijo. Le dijo a sus discípulos, los tropiezos, mira lo que dice ese versículo, los tropiezos siempre vendrán, son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. O sea que la raíz, y es lo que estamos viendo hoy en día, la raíz, la palabra tropiezo, la palabra ofensa, viene de una palabra escandalizo, que es proveniente de una palabra de escándalo. Además de escandalizo, también era una parte, se puede ver, estudiaba algo como de trampa, que se ponía, tú sabes, los que de pronto han ido al campo, siempre se le colocan en la trampa una porción de carnada, puede ser de carne, de gusanos, qué sé yo, de algo, y en la trampa se coloca siempre una carnada. Y yo pienso que la ofensa es una trampa, es una carnada, es una carnada para que la gente esté herida, para que la gente no perdone, para que la gente mantenga ofendida. Eh, Sabes que permanecer resentido por una ofensa es una de las grandes trampas del enemigo, de las grandes trampas del enemigo. Y permanecer resentido. Y uno ve eh, en las redes cómo la gente anda ofendida. Y uno dice, cayó en la trampa del resentimiento, cayó en la trampa por una ofensa. Y una de las grandes trampas del mal, cuando tú aceptas estar ofendido, has caído en esa trampa. Y te voy a explicar por qué. Yo he visto gente que ha caído en esa trampa del estar ofendido. Y a mí me duele de ver aún, yo he visto gente, lady, cristiana, que mantiene en ofensa con otra persona. Y casi no me gusta meterme en eso. Casi no me gusta porque la verdad a mí me molesta que la gente, yo he aprendido algo. Si alguien me ofendió o si yo he ofendido algo o a alguien, yo doy a veces la cara y digo, bueno, perdóneme, te ofendí, discúlpame. Por eso trato de estar en paz. Pero llega el momento en que Jesús dijo, siempre vamos a tener esos problemas y van a llegar a nuestra vida momentos de resentimiento con alguien. Pero permanecer resentido por una ofensa es otra cosa. Y yo le he pedido al Señor, saca de mi corazón la ofensa, el estar resentido. No puedo estar resentido, porque es una de las grandes trampas del enemigo. Es una de las grandes trampas que el enemigo hace.
la palabra dice, para hervir la tierra como una olla, todo el mundo, vea, hoy todo el mundo está resentido. Y el enemigo es experto para que todo el mundo esté ofendido. Y cuando tú aceptas estar ofendido, has caído en la trampa. Y te voy a explicar por qué. Porque para una trampa ser efectiva, yo estuve mirando para esta palabra. Ayer miraba en el diccionario y una de las cosas para que una trampa sea efectiva, la trampa tiene que estar escondida. Entonces miraba que hay trampas escondidas, las trampas nunca serán visibles. O sea, una trampa para ser efectiva necesita dos componentes. Una, que tiene que estar escondida. Porque si tú la ves, obviamente no te dirijas, no te vas a dirigir hacia la trampa. O sea, la trampa tiene que estar muy escondida. Y déjame contarte algo. Yo estuve una vez en Ecuador. Viajaba por un par de años, estábamos viajando harto al Ecuador. Y conversé con un amigo ecuatoriano. Y él había perdido una pierna en combate. Y la pérdida de su pierna se debió a que él ingresó. En Ecuador no hay, como en Colombia, esos terrenos de minas, pero él estuvo entre la frontera de Colombia y Ecuador y él me contaba que entró a un campo minado sin saberlo y al pisar una mina es antipersonal, esta explotó destruyendo totalmente su pierna. Y él no se dio cuenta. O sea, te das cuenta de lo que estoy hablando, del daño que puede causar una trampa que una persona no ve, porque siempre las trampas van a estar ocultas. Y una de las trampas más feroces del enemigo es la ofensa. Yo he visto gente ofendida, he visto, y yo digo, ¿cómo podrán vivir con una ofensa en su corazón? Y lo segundo que encontré, que una trampa necesita una buena carnada. Siempre, casi en las trampas hay comida, ¿no? O en la punta del anzuelo hay un gusano. Y si una trampa no tiene una buena carnada, además de estar bien escondida, eso la constituye en una buena trampa. Entonces, de eso es precisamente de lo que he estado pensando y de lo que te estoy hablando, de cómo millones de personas han caído en la trampa de estar ofendidos. Uno ve en las redes sociales, eh, Pique contra Shakira, Shakira contra Pique, eso ya es una noticia, ¿no? Y entonces uno ve en las redes sociales, ahora en la presidencia, los que son candidatos, la ofensa del uno al otro, se sacan sus trapos al sol, como dice el dicho popular, y uno ve en los medios los presidentes peleando contra las otras naciones y presidentes que tendrían que estar arreglando las circunstancias, situaciones de su propio país y metiéndose en otros países, como el caso de nosotros. Y entonces la gente, si tú miras las noticias tan amarillistas, el 80, bueno, el 90% de las noticias uno ve gente ofendida, resentida por la pobreza, resentida por la escasez, resentida con el gobierno, resentida con el vecino. De eso es lo que he estado viendo, de cómo millones de personas han caído en esa trampa donde el enemigo sabe que esa es la trampa, que tiene que estar bien escondida. Ofendidos. Yo te pregunto, ¿estás ofendido? Yo te pregunto en este día, ¿estás molesto? Yo te pregunto en este día, ¿no has perdonado? Te pregunto en este día, ¿estás maquinando tu venganza? O sea, ¿maquinas tu venganza? Y si estas circunstancias que estamos hablando, de pronto tú has caído en esa trampa, debes saber que esa trampa te rompe, que una trampa nos puede mutilar. No puede mutilar físicamente, pero puede mutilar el alma. Y lo más sorprendente es que te das cuenta que realmente fuiste como entrampado, sería la palabra. A veces nos damos cuenta que estamos entrampados, que estamos metidos en la trampa y que no puede hacer de pronto uno cuando está metido en la trampa de no perdonar, de la ofensa. Entonces no puede uno hacer como un diagnóstico, ¿no? De la situación.
porque a veces uno no puede resolver algo algo que existe, pero que no reconoces, porque hay personas que no reconocen que están ofendidos. Hay personas que no reconocen que tienen una ofensa. Y uno, cuando lee esta palabra, Lady, léalo nuevamente en Lucas, uno no puede evitar que vengan las ofensas. No puede evitar. Jesús lo dijo. ¿Qué dice? Lucas 17:1, donde leímos. Solo el versículo 1. ¿Qué dice? No lo escucho. Ya, perdón, pastor. Dijo Jesús a los discípulos, imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Esa palabra es para ti. Es imposible, o sea, no puedes evitar. Jesús lo dijo, yo no puedo evitar que no vengan las ofensas. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra en el Salmo 55, versículo 12, la palabra dice en el Salmo 55, 12, 13 y 14, dos versículos. Y aquí hay un hombre llamado David y dice el versículo 12, porque no me afrentó un enemigo. Eso dice la palabra, léalo, Lady. No me afrentó un enemigo. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. El versículo Sino 13. tú, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que Que juntos, sí, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. o sea, David dice, a mí no me ofendió una persona distante, no me ofendió una persona de afuera, me ofendió el que yo le comunicaba todo. Yo dulcemente le contaba mis secretos. Andábamos en amistad en la casa de Dios. Ahora, la pregunta es, ahora, ¿quién te ofendió? ¿Acaso el que servía junto contigo, al Señor que era parte de, tal vez de discipulado, o el que te ayudaste cuando tal vez estabas sin trabajo, o eran tan amigos que se contaban los secretos hasta que le abriste tu casa? O sea, puedes entender entonces a David. Él dijo, si hubiera sido un enemigo, me hubiese dolido. Pero él dijo, pero me ofendió con el que yo caminaba, con el que íbamos los dos al culto, con el que íbamos a visitar, con el que íbamos a hacer la célula, o el que íbamos a hacer el discipulado, o el que íbamos a predicar, con el que lo invitaba al asado, con el que lo invitaba a mi casa, con el que veíamos películas, con el que compartíamos el parque. Eso es lo que dice David. O sea, los secretos hasta que abriste tu casa. Entonces ahí podemos entender a David. Si hubiera sido un enemigo, David dice, me hubiera dolido. Por ejemplo, piensa en alguien desconocido. Yo siempre he colocado este ejemplo. Uno va en el auto y alguien le grita a uno, estúpido, o le echa la madre. Y seguramente usted no le dirán, usted a veces no le coloca a uno ninguna importancia, porque uno no lo conoce. Pero David dice, fuiste tú, compañero, con el cual andábamos en amistad en la casa de Dios. Jesús lo dice con insistencia. No podemos impedir que vengan las ofensas. Y las ofensas de gente desconocida la puedes soportar, pero de los íntimos te atrapan. Pues claro, ya que Él te conoce, la persona te conoce íntimamente y te puede herir íntimamente. Puede revelar secretos que tú le confiaste debido a que dejaste entrar en tu intimidad. Y esto puede provocar un dolor, ese dolor letal, podemos decir, y bloquea la creatividad,
Mira, cuando una persona está dolida, cuando una persona le han hecho doler el corazón. Yo he visto gente bloqueada. Y cuando una persona está bloqueada, eso cancela la unción del Espíritu, la cancela. Porque el estar ofendido es como un lujo demasiado caro. O sea que a veces la gente no puede pagar cuando una persona es ofendida. Eso quita la unción. Y cuando yo veo gente ofendida, o el primer grupo de los que han sido ofendidos, lo primero que dicen es que injustamente me han tratado mal, pastor, injustamente. O sea, cuando uno dice injustamente, uno ya está entre ese grupo de la gente ofendida. Y otro grupo que he visto es cuando los que creen que han sido tratados injustamente porque por razones, por rumores, comentarios, malas interpretaciones. Y debido a esto, llegan equivocadamente a una conclusión y dicen, me trataron injustamente. Y entonces hay gente ofendida en su corazón, resentida en su corazón, que no puede levantarse, que no puede compartir, no puede ser libre y que su corazón está en amargura. ¿Recuerdas la historia del rico y de Lázaro? Pero que si tú lo hayas leído. El rico tenía una vida espléndida. O sea, la palabra dice que muchos banquetes y todo tipo de comodidades. Pero Lázaro, dice la palabra que estaba a la puerta del palacio empobrecido, lleno de llagas, al punto hasta que los perros lamían las heridas. Y dice la palabra que sin embargo Lázaro murió y dice que fue al seno de Abraham, digamos al cielo. Pero también murió el rico y fue al infierno, eso es lo que dice la palabra. ¿Y cuál sería el peligro de una interpretación superficial de esta historia? O sea, una mala interpretación es validar la pobreza y tomar a Lázaro como modelo para ir al cielo, que los pobres son los que van al cielo. No, es un error. Lo que quiero decirte ahí de esa historia es el hecho de que los dos, uno rico, el otro pobre, pero de la historia es que venían perros y lamían las heridas de las llagas. O sea, en el lenguaje de Cristo significa que venían perros, que significaban en ese tiempo gentiles, el que no era judío, y venían y lamían la llaga. O sea, la llaga era la enfermedad. ¿Has observado que siempre alrededor de una persona que está herida, hay gente que hace eso, como lamiendo las heridas? Por favor, lo que más quieras, cuídate de esa gente, ya que son asignadas por el poder de las tinieblas, de gente que viene a lamer tu herida, que viene a colocar el dedo en tu herida. Cuídate de esas personas. Yo creo que hablaba con una persona de que estos últimos años, eh, con el equipo de trabajo que hemos tenido que aprender a cerrar puertas. Hablaba con una persona, le decía, mira, a veces dentro de la iglesia, dentro del liderazgo, hay que aprender y nosotros hemos aprendido a cerrar puertas. Y eso la gente a veces no lo entiende. Y no es porque el pastor o los líderes se vuelvan orgullosos, es porque no hemos dejado que personas lastimen nuestra visión y nos volvimos cerrados y tenemos un equipo de líderes para guardar la iglesia, para guardar las personas que están en el Zoom, que estamos orando por ti constantemente. Pero el equipo que venimos trabajando, hemos tenido que aprender a cerrar puertas y a veces la gente no entiende esto, pero es porque no hemos dejado que personas lastimen lo que Dios nos ha entregado, la visión. Y siempre habrá gente disponible para hacer ese trabajo. O sea, y no cobran ni un peso para estar lastimando. Y entonces uno piensa, voy a cerrar un poco la puerta. Y tú tienes que cerrar un poco la puerta, porque aquellos que te ofenden son los íntimos, aquellos que
te amargan el corazón son los que tú has dicho en algún momento, has sacado tu corazón, conocen todo de ti y cuando conocen todo de ti, te juzgan, te critican y después de que hay una situación te abandonan y van a hablar de ti. Proverbios 18:19, Lady. Proverbios 18:19. Déjame, estoy desarrollando esta palabra para orar por ti y sé que la palabra no vuelve vacío. De pronto no puede ser contigo el caso, pero estás blindado con esta palabra si llegase a pasar por un momento difícil de estar ofendido. Y tú sabes que el estar ofendido es una trampa del enemigo que ha escondido bien en el mundo y mucha gente ha caído en esa trampa y su alma está mutilada por el dolor, por la ofensa, porque alguien le hizo daño y está mutilado porque se dejó ofender y sabes que la ofensa no te deja ser libre. La ofensa no perdonada detiene bendiciones. La ofensa no perdonada y puedo hablar todos los días de bendición, pero la bendición no puede llegar a nuestra vida si todavía tenemos esa ofensa en nuestro corazón, si no hemos perdonado. ¿Qué dice Proverbios 18:19? Dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Y entonces, un hermano es más tenaz que una ciudad fuerte. O sea, las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Y entonces me fui a buscar qué significaba alcázar. Y, o sea, tratar de convencer a una persona ofendida que está equivocada, o sea, y verás cuán difícil es lograrlo, cuán difícil. Por eso yo lo dije al inicio, cuando yo veo personas ofendidas con otras, no trato de no mezclarme, porque me disgusta, porque sentar a dos personas a hablar cuando tienen cerrojos de alcázar y tratar de convencer a una persona ofendida de que está equivocada, qué difícil. Y entonces este pasaje declara que el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Imagínate, yo no sé si tú hayas visto tus hijos ofendidos con sus hermanos, el hermano con la hermana, el cristiano con el cristiano, ahora los medios contra los medios. O sea, uno ve personas ofendidas por todo lugar y verás qué difícil es lograr. Pero este pasaje declara que el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas dentro de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Entonces, esta palabra es para ti. ¿Estás ofendido con tu hermano en la carne? ¿Con el hermano que es el mismo hijo de tu papá y de tu mamá? ¿Estás ofendido con el tío? ¿Estás ofendido con tu papá, con tu mamá? ¿Estás ofendido con tu esposo, con tu esposa? ¿Estás ofendido aún con el que va a la iglesia? ¿Con el que se te sienta al lado? Ya no más, es que ni siquiera lo dejas sentar al lado. Ya te haces atrás por la ofensa para mirar y te disgusta todo lo que hace. Hasta no le yo hablaba en estos días con alguien que la persona ofendida hasta no le recibe el tinto que le ofrezca un tinto. Yo le decía a una persona, pero venga, coma, tome, aunque le hayan echado veneno, confíe, pero la ofensa lleva a la persona a no recibir nada. La ofensa lleva a la persona a resistir, a estar sola, solo. Y entonces por eso la palabra dice que lo son como cerrojos de alcázar. Yo estuve con mi hermana Estela y fuimos a uno de los, no me acuerdo hermana, pero creo que fuimos eh, a unas puertas de madera grandísimas. Era como la entrada, me acuerdo que era como un puente y es la entrada, Valeria, y no sé cómo se llama eso, ya se me olvidó, que es como un barrio donde hay una entrada, como era como al reinado. Y bueno, yo Las estuve Torres ahí, de Serrano, profeta. las Torres de Serrano, gracias, Valerie. Estuve ahí en las Torres de Serrano. Y bueno, tú has ido a las Torres de Serrano y me llamó la atención algo. O sea, el país, o sea, Valencia, o sea, conocí un poco Valencia y Madrid ahí, pero es un contraste donde conviven lo moderno
y lo antiguo. O sea, uno va en la ciudad moderna y en un momento llegó uno a lo antiguo. Entonces, de modo que uno puede viajar en una autopista a 100 kilómetros por hora desde el carro en que uno va y ver los alcazares. Entonces yo estuve averiguando y dije, vea, ya sé cuáles son los alcazares. Los alcazares eran pequeñas ciudadelas, o sea, eran rodeadas de murallas que protegían esas puertas de madera, Valerie, esas puertas de madera. Y esas, Exacto. y esas puertas de madera eran provistas de fuertes cerrojos, o sea, me llama la atención, pero son unos cerrojos increíbles dentro de ellas. Y ahí esos cerrojos eran para proteger, para donde vivía la comunidad. O sea, y en la noche las puertas se cerraban y nadie podía entrar ni salir. Entonces empecé a leer la historia de eso y entonces entendí que del mismo modo, Valerie, millones de personas están encerradas en el alcázar de la ofensa, porque el alcázar eran esas puertas y murallas grandísimas y cerraban esas puertas para que nadie pudiera salir ni entrar. O sea que cuando Dios dice que hay gente que está cerrada, que hay gente que la ofensa de un hermano es como una ciudad fortificada de alcázar. O sea que alcázar es un encierro. Permíteme decirte algo con todo mi corazón. ¿Estás herido? ¿Estás herida? Y cuando estar herido es un pecado que no parece pecado, pero lo es. Estar ofendido, ofendida, parece que no es pecado, pero lo es, ya que el mismo Dios dijo, no adulterarás, no fornicarás, no matarás, pero también dijo, no debes de estar ofendido. O sea, no debes de estar allí, porque, mira, el ofendido siempre va a esconder su herida bajo el manto del orgullo y aún nos puede hasta convencer que tiene la razón de estar herido. Yo he encontrado gente que la escucho y a veces como que me tratan de convencer. Y yo digo, no, sí, de razón, sí, sí, tiene, claro, claro. Pero después digo, no. Y entonces le dicen a uno, es que si ve, pastor, yo estoy herido con una razón. Y todo lo que di, y mira cómo me pagan. ¿No le parece razonable, pastor, que todo lo que yo di, mi amistad, mi dinero, mi compañía, no le parece razonable? Pero aún así uno escucha, pero uno sabe que totalmente está equivocado. Yo vengo a decirte en este día, jamás debemos aferrarnos a la ofensa. Jamás. Hay un perdón que suena de esta manera. Mire, hay un perdón que suena de esta manera. A mí me da risa. Pastor, yo ya aprendí a perdonar. Perdoné todos esos idiotas. O sea, ¿notas algún error en esa frase? Y yo he escuchado personas que me dicen, Pastor, ya perdoné a ese idiota. ¿Notas un error en esa frase? Cuando alguien dice, Pastor, ya perdoné a ese estúpido. ¿No notas, sin decirte tal vez otras palabras? Pero hay gente que habla así. Y la palabra dice en Apocalipsis 3:18. Vamos a leer este pasaje. Bien extraño en el libro de Apocalipsis, este pasaje. 3:18. Donde la palabra dice, por tanto yo te aconsejo. Apocalipsis 3:18. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubran la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, no existía, cuando tú estudias esta palabra en Asia Menor, gente tan orgullosa como la iglesia de la Odisea. Ellos creían que lo tenían todo y que no le faltaba nada.
cuando tú miras. O sea, y sufrían de orgullo. O sea, pensaban que eran perfectos. No, no, no eran de Argentina. No, no, vale. Pero pensaban que eran perfectos. Algo así como hay personas que piensan que son parte de, hasta de la cuarta persona de la Trinidad. Hay gente que hay gente que el Señor le dice y le dijo a esta iglesia, oye, ustedes están ciegos, su condición es estar desnudos, una condición espiritual. Y el Señor les dice, el colirio, yo les ofrezco para que abran o tengan abiertos sus ojos. Entonces, yo creo que yo anhelo y tú debes de anhelar profundamente. Y anhelamos que los ojos de mucha gente sean abiertos a través de un devocional, a través de una palabra, incluyendo los tuyos, y que puedas salir de la trampa de la herida, ya que la primera víctima de esa herida eres tú mismo, nadie más, nadie más, eres tu víctima, o yo soy víctima. Y Jesús siempre describe las características de la gente del último tiempo, porque la palabra dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. La palabra dice, unos y otros se traicionarán, se odiarán y surgirá un gran número de falsos profetas. Dice la palabra que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad, dice la palabra, que el amor de muchos se enfriará. Pero también dice, el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. O sea que el amor, ese amor ágape, que es el amor de Dios, que está impartido en ti. Jesús mismo fue traicionado. Jesús fue herido en casa de sus amigos, según las palabras que uno lee en el profeta Zacarías. Pero en el cuerpo igual que el tuyo y que el mío, él ganó la batalla de estar herido. Él fue herido dentro de sus propios hermanos y él perdonó. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen estos idiotas. No, Jesús no lo dijo así. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Los perdono, los amo. Y si yo les contara testimonios de personas que me han traicionado, y obviamente eso me pone a mí en un estado de tristeza y de dolor. Y un día yo me encerré en mi oficina y celebraba como la fiesta de mi lástima. Y entonces cuando yo estaba en esa fiesta de mi lástima, porque mucha gente cuando ha sido traicionada entra en una fiesta de la lástima, y en la lástima uno tiene tortas de tristeza, la gaseosa de la traición, los dulces de la venganza. En eso está la tristeza. En eso hay gente que convierte una fiesta de la tristeza y del dolor. Y bueno, y me encerré en la oficina a celebrar esa fiesta de lástima. Y cuando yo estaba en la oficina sonó un teléfono y me llamó una amiga que es profeta y tiene una clara unción profética. Y me dijo, Jorge, ¿a ti te pasa algo? Y yo le contesté, le dije, tratando de, como de cortar la conversación. No, estoy bien, estoy muy bien. Y ella me detuvo y me dijo, no es así. Ella insistió, no es así. El Señor me dice que te traicionaron y me manda a decirte estas tres cosas. Nunca se me olvidará. Y entonces yo le dije, no, pero todo está bien. Pero yo estaba celebrando mi fiesta de traición. Y ella me dijo, lo que te voy a enseñar te va a servir a ti en toda la vida de tu ministerio. Y hoy quiero enseñártelo a ti. Me dijo, Jorge, la única persona que puede herirte es aquella que pones en tu corazón. Y me dijo, cuida a quien pones ahí. Entonces, hoy quiero decirte, la única persona que puede herirte es aquella que pones en tu corazón. Y yo te digo, cuida a quien pones en tu corazón. Lo segundo que me dijo, oh amado, después de una gran tormenta,
inevitablemente viene una gran victoria. Yo vengo a decirte en este día, después de una gran tormenta en tu vida, inevitable viene una gran victoria, aunque haya una pérdida, que haya una pérdida, aunque haya una pérdida, inevitablemente viene una gran victoria. Aunque sea una gran tormenta, vendrá una victoria. Aunque haya una muerte, después de la muerte hay una gran victoria. Nunca, lo tercero que me dice Jorge, nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores. Porque cuando tú dices eso, nunca estás hablando con sabiduría. Porque cuando tú te haces mucha expectativa de la gente o de alguien, estás preparando el camino para ser ofendido. Estás como pavimentando el camino para una ofensa. Porque esa persona en algún punto no va a estar a la altura de la expectativa, de tu expectativa. Y si tú no haces ninguna ilusión con la gente, cualquier cosa que hagan va a ser una bendición. Entonces cuida al que pones en tu corazón. Cuida a quien abres la puerta de tu casa. Porque dice Primera de Corintios capítulo 6, versículos 7 y 8, lo voy a leer. El versículo 7 dice, así que por cierto es ya una falta que entre vosotros tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? El 8 dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis a los hermanos. O sea que es parte del oficio. Diga conmigo, voy a aceptar el agravio. Rompe la deuda, no te vengues. Dios te está hablando hoy. La venganza es del Señor, no es tuya. No te vengues, porque toda ofensa produce una deuda y toda deuda debe ser pagada. Cuando un abogado está para probar que alguien te debe, y eso tiene que ser saldado, ya sea con dinero o con cárcel, y eso es venganza. Cuando tú dices, voy a colocar un abogado porque me debe el dinero, me paga o se va para la cárcel. ¿No has visto personas así? Hoy en día es más peligroso. ¿Me paga o le mando el de la moto? Valerie, si sabe en Argentina qué es la moto. Bueno, le mando el de la moto. Y eh, la gente tiene en su corazón venganzas. Y yo vengo a decirte en este día, la venganza no es tuya. El Señor peleará por ti. Si fue algo justificado, algo razonable, Dios perderá. Va a pelear por ti, porque la ofensa tuya produce una deuda y toda deuda obviamente tiene que ser pagada. Y yo creo que usted tiene que ser saldado, porque Dios te va a liberar. José procedió de una manera distinta. ¿Se acuerda que lo vendieron sus hermanos? Y José le dijo a sus hermanos, no teman, ¿acaso yo estoy en este lugar de Dios? Me encanta cuando José le dijo a sus hermanos, ustedes pensaban mal contra mí, pero Dios los encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida de ustedes, porque tengo mucho trigo, tengo mucha bendición. Así que José pudo haber escrito un libro, tal vez las cosas que nadie me dijo que me iban a pasar por causa del llamado, porque José fue calumniado, vendido como esclavo, tuvo prisión por 13 años y muchas cosas más que le pasó a José. Y entonces, cuando yo miro esto, eh, uno no alcanza, a uno le da como pena de comparar los sufrimientos con los de José, porque uno no ha tenido los sufrimientos que pasó José. Pero sin embargo, él jamás aceptó estar herido. Él jamás aceptó estar herido con sus hermanos. Él jamás aceptó. Y aquí hay gente que mantiene herida. Yo no entro en esa casa. Yo no recibo un tinto. Yo no le hablo.
Yo ya no voy a la iglesia por no verlo. Cuando viene por una acera, me paso al otro andén o la acera para no darle un saludo. Lo ignoro a todos. Y uno dice, ¿cómo pueden vivir con esa manera? ¿Cómo pueden? José fue calumniado, vendido, prisionero. Y a veces uno siente vergüenza de uno compararse con los sufrimientos, pero sin embargo él jamás aceptó estar herido. Un hombre así debe ser promovido a un lugar más alto que Dios puede asignar a una mujer, porque no permite que en el corazón haya ese resentimiento, que haya esa ofensa, que haya esa ofensa. Hoy se rompe toda ofensa. Hoy tú no te vengarás, Dios peleará por ti la batalla. Hoy no mutilarás ninguno de tus miembros espirituales. No buscarás venganza. No, no, José no alojó en su corazón la venganza. José no alojó en el corazón el dolor. Tú y yo no debemos alojar dolor. Tres cosas que Dios me enseñó. A veces abrimos el corazón a personas que no tenemos que abrir el corazón. Y entonces nos traicionan. Pero tú tienes el poder y la autoridad en tu propia vida de que no te ofendan, de que no te hieran, cuando tú sabes a quién puedes contarles tus cosas, con quién puedes tú. Cuando un secreto ya no es secreto después de que le has contado a tres personas, ya no es secreto. Entonces no digan que todo el mundo sabe tu secreto cuando lo has dicho a todo mundo. Y entonces todo mundo, yo siempre he dicho, el que cuenta sus secretos a todo mundo, ¿será que todo mundo lo va a ayudar? No, solo escuchan después para decir, pobrecito, pobrecita. Sí, como que sí lo hizo. Y entonces vienen las circunstancias y después escuchas que hablaron de ti. Y entonces te enojas cuando tú eres el culpable, cuando tú eres la culpable de estar hablando para que todo el mundo te solucione un problema y abres tu corazón y lo que estás haciendo es que te juzguen, te critiquen y después escuchas y la gente ya no quiere saber nada de ti y te ofendes y entonces andas en la vida resentido, ofendido. Rompe con eso, rompe con eso. Perdona a tu mujer, perdona a tu marido, perdona a tus hijos, perdona a tu hermano, perdona a tu padre, perdona a tu madre. No andes resentida ni resentido en la vida, porque el resentimiento te enferma, te hace poner más viejo, más vieja, te hace unas líneas aquí en la frente por estar resentido. Y averigüé algo que me dejó impactado, amados. El estar resentido quita la visión. Científicamente, no quiero decir que todos los que tengan gafas aquí han estado demasiado resentidos. No, hay cosas que pueden pasar. No, mi lady. Pero estuve mirando científicamente y hay personas que la vida, Ana, en la vida están resentidos y entonces pierden la visión, mantienen con migraña, mantienen con dolor de espalda, porque la mayoría de enfermedades vienen por el resentimiento. La mayoría de enfermedades vienen por el dolor que han causado, las ofensas que han causado, y entonces no mantienen feliz. Y termino con esto. Ten cuidado con esta trampa. Ten cuidado porque el enemigo coloca trampas de la ofensa y esas trampas a veces están tan bien guardadas que uno no las ve. Que uno no las ve. Ten cuidado a quién le abres tu corazón. No te vengas. Dios te dará a ti la victoria. A veces es necesario callar. A veces es necesario, dijo el apóstol Pablo, el ser agredido, soportarlo. A veces es necesario soportar. A veces es necesario callar. A veces es necesario esperar que Dios haga. Pero también Dios espera que tú y yo hagamos también. No andes ofendido por la vida, porque la ofensa te hace separar, te vuelve antisocial, te vuelve amargado. Y qué difícil es como tener una puerta con un cerrojo tan grande
que hay personas que son increíbles aún yo no puedo entender esto. ¿Cómo una persona se puede ir de la iglesia ofendido con alguien y va a otra iglesia y levanta las manos? Y uno dice, ¿cómo podrá, si es el mismo Dios, podrá haberse ido de un lugar con resentimiento y levantar las manos en otro lugar con ese resentimiento? Hay que perdonar, hay que salir de la esclavitud, hay que tener mucho cuidado porque la ofensa no perdonada se convierte en una ciudad tan fortificada que he visto hogares divorciados, que he visto parejas en conflictos por no perdonar la ofensa, porque no todo se soluciona en la cama, porque no todo se soluciona con una chocolatina o con una invitación a almorzar. Yo creo que se soluciona es del corazón, diciendo me ofendiste, pero hoy te perdono, hoy te perdono. Y Jesús dijo, el amor ágape, porque el amor ágape cubrirá multitud de ofensas y multitud de pecados. Si Dios te ha hablado en este devocional por esta palabra, me acompañas a orar, me acompañas a orar, que Dios te ayude, que Dios te ayude y que tú saques toda ofensa, que la ofensa no te enferme, que te deben, suelta, dile al Señor, yo suelto esa deuda, te pido que le des la plata a Él para que me pague. Cuando tú haces eso, entonces Dios le dará la plata a Él para que te pague a ti. Pero hay gente ofendida por la economía, hay gente ofendida. Yo le decía a una mujer, me decía, pastor, es que mi prima se llevó a mi marido. Mi prima, me decía, mi prima se llevó a mi marido. Esa desgraciada, yo no la perdono. Yo oro para que le vaya mal. Le digo, no, 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 más adelante te vas a dar de cuenta que ella te hizo un favor. Ella me decía, no, pastor, ¿cómo me dice? Le digo, sí, más adelante te vas a dar cuenta cómo ella te hizo un favor. Pasaron 2 años y ella me dijo, pastor, no lo entendía de esa manera. Qué favor que me hizo. Entonces le digo, por eso, tu corazón estaba resentido y hay cosas que a veces no tienen sentido para nosotros, pero que para Dios tiene mucho sentido. Yo siento esto en mi corazón, decírtelo, no caigas en la trampa. Suelta eso. Ajá, debes agradecerle a Dios, dice María Pertus. Así es, agradecer a Dios. Suelta. Pastor, Esa, disculpe dime. que lo interrumpa. Esa palabra bastante fuerte y de cierto modo creo que a todos nos toca porque de cierto modo todos guardamos a veces una ofensa con alguien, con un vecino, con un familiar, hasta con los hijos, muchas veces por las actitudes, muchas veces de los hijos y uno, pero uno dice, bueno, son nuestros hijos y no podemos. Pero tengo un caso, pastor, de un hermano de parte de papá, de sangre, que mi hermano hace mucho tiempo, él es cristiano, evangélico, él ha estudiado la Biblia y yo en la familia le decimos pastor, aunque él no, pues, pero es que él sabe demasiado la palabra y la predica. Pero él guarda un odio y un resentimiento hacia su mamá, pastor, que es increíble. O sea, él todavía, y ya mi hermano es un señor, ya él tiene como 60 y algo de años, no sé. Y usted no le puede hablar de la mamá porque él dice que esa señora él no la perdona, pero él le predica a usted la palabra. Entonces nosotros en la familia decimos, pero ¿cómo puede él predicar del amor cuando hay todavía ese odio y ese resentimiento en su corazón hacia su mamá? O sea, porque la mamá no lo crió, porque pues la mamá lo dejó en casa de abuela y la mamá pues se fue a trabajar y tuvo su nueva pareja, pero la mamá siempre estuvo pendiente de Sí, él y de mis otros hermanos, pero él no le perdona a la mamá, o sea, es una cosa, ya los otros hermanos perdonaron a la mamá y todo, pero él dice que esa señora, él no le perdona y le vive pidiendo es que le dé su herencia, que no sé qué, pero usted lo ve, por lo menos ahorita tiene una página en TikTok y él a la familia nos manda pasajes de la Biblia, habla del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que Dios es amor. Y yo decía, pero, o sea, yo a veces no entro ya en polémica con él porque él es, mejor dicho, es ¿sabe, un caso sabe por qué? excepcional.
Claro, no, María, mira, yo predicaba el domingo, ¿no, Jenny? Acerca de que todos llegamos a la iglesia como vasos rotos. O sea, el uno llega odiando, el otro llega de adúltero, el otro llega borracho, el otro llega maldiciente. O sea, si uno, lo que tú dices, ya no le pongo, sí, es que uno mira que hay gente que está rota, averiada, quebrada, y uno dice, ¿y cómo Dios los usa? Esa era la pregunta que me hacía el domingo con la Ay, iglesia. Señor. Y tú puedes decir, ¿y cómo este hombre tiene un TikTok y habla de Dios, pero tiene una herida? Y uno dice, y Dios lo usa así, y Dios puede con esa herida decirle a alguien, perdonad. Y uno dice, pero no ha perdonado a su mamá, y él está diciendo, perdonad. Y uno a veces no entiende eso, y uno dice, bueno, este tiene una herida, el otro tiene una fisura, el otro tiene una obra, pero yo creo que donde más uno es golpeado, yo pienso que ese familiar tuyo, donde más ha sido golpeado, es donde más Dios lo va a liberar a él y es donde más él va a predicar sobre el perdón, porque yo he visto gente que ha estado atada al resentimiento por muchos años, pero en un momento lo entienden, porque Jesús dijo, mire, una cosa es perdonar y otra cosa es ser uno bobo. Cuando Jesús dijo poner una mejilla y poner la otra, era una cultura en Israel, que después les hablo sobre eso, pero para no alargar mucho el tema. Pero Jesús, él dijo colocar una mejilla y poner la otra, es, es estar dispuesto a que uno lo ofendan una, dos, tres veces y tener la madurez de poder perdonar. Pero hay gente que no ha podido llegar cuando una persona perdona la ofensa, cuando perdona el agravio, es tan libre, pero una cosa es que se abobo o se aboba de volver a caer en lo mismo. O sea, tú puedes perdonar a una persona y decirle, te perdono de la traición, pero conmigo no vuelves a caminar. Te perdono de la traición, pero yo no es que esté dolido, te he perdonado, he olvidado, pero es difícil tener confianza en ti, volver a tener confianza. Es muy diferente, porque si no se Cierto. entraría sí se entraría en un flagelo, digamos, espiritual, de estar aceptando que a todo momento te golpeen. Y la palabra dice que no es así. Vamos a orar para despedirnos en esta mañana. Tengo que salir, mi lady. Mañana nos vemos en nuestro devocional 7 de la mañana. Espero que esta palabra te sirva como me ha servido a mí. A veces es bueno soportar el agravio, soportar la traición. Padre, yo te doy gracias en este día. Te pido que tú bendigas a cada persona que está al otro lado de esta pantalla. Bendice sus vidas, bendice sus corazones. Gracias por habernos hablado esta palabra hoy. Y hoy renunciamos a todas esas cosas que han ofendido nuestro corazón. Señor, que hemos colocado altar al dolor, a la traición. Hoy lo sacamos de nuestra vida. Hoy perdonamos esas ofensas. Seguimos y cerraremos nuestro corazón a personas que han querido maltratar, que han querido, Señor, hacer doler el corazón de tus hijos. Hoy se extiende el perdón, como decía María, de las madres hacia los hijos. También se extiende el perdón de los hijos hacia los padres. Se extiende ese perdón, Señor, a los vecinos, a los mismos de la iglesia, porque no podemos andar resentidos en la vida, porque eso enferma. Y no es el diablo, no es Dios, somos nosotros mismos. A veces, Señor, que no queremos salir de esas ataduras, pero hoy se rompen en el nombre de Jesús. Hoy se rompe el yugo, hoy no hay venganza, tú no te vengarás por el poder de la palabra, caminarás tranquilamente, verás a tus enemigos y los mirarás fijamente, pero ya no los verás para destruirlos, los verás con compasión, porque Dios te dará la victoria en los que te persiguieron, en los que se levantaron contra ti. Cuando a ti te querían crucificar y dañar, Cristo pagó por ti y no te crucificarán ni te dañarán. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los amo mucho. Bendiciones para todos. Un feliz día. Gracias, mi Lady G. Nos vemos mañana Amén, 7. pastor. Gracias por esa palabra. Dios me lo bendiga. Un Gracias. abrazo. Amén. Muchas gracias. Un abrazo. Bendiciones para todos. Amén, qué palabra tan